¿Alguna vez te has sentido tan solo, tan abandonado, que harías cualquier cosa por un poco de apoyo? Esta historia no va de héroes con capa, sino de un niño de 7 años, valiente hasta la médula, y de un grupo de hombres a los que la sociedad había tachado de lo peor. Es una historia que te rompe el corazón y luego te lo reconstruye, demostrando que la verdadera bondad no siempre lleva uniforme. Presta atención, porque esto pasó de verdad, y te prometo que el final te va a dejar sin aliento. Nuestro protagonista se llama Hugo. Hugo tenía solo 7 años cuando la tragedia lo golpeó. Su padre, un agente de policía al que llamaremos David, fue asesinado en acto de servicio. Un control de tráfico de rutina se convirtió en su sentencia de muerte, a manos de unos criminales muy peligrosos. El funeral se acercaba y Hugo estaba desesperado. Su padre no tenía más familia, su abuela había fallecido el año anterior y su madre los había dejado cuando él era un bebé. Los compañeros de la comisaría de David le habían prometido ir, claro, pero la verdad era que tenían miedo. Los asesinos de su padre habían lanzado una amenaza clara: dispararían a cualquiera que se presentara en el cementerio. Así que, el panorama era desolador. David, un hombre que había muerto protegiendo a la gente, iba a ser enterrado solo. Apenas Hugo y 2 agentes de servicio, que estaban obligados a ir. Fue entonces cuando Hugo tuvo una idea. Una locura, sí, pero su última esperanza. Abrió su mochila y sacó un recorte de periódico arrugado. Era una noticia sobre una asociación de motoristas que habían hecho una recogida de juguetes para niños enfermos. La banda de motoristas se llamaba Los Renegados del Diablo. Criminales. Exconvictos. Hombres duros como rocas. Hugo se plantó en la sede del club. Un lugar oscuro, lleno de motos y el fuerte olor a cuero y tabaco. Había allí unos 30 motoristas, todos con sus chalecos, sus parches y sus caras tatuadas. Chaval, ¿te has perdido?, le preguntó un gigante con barba, que todos conocían como Tanque. Me llamo Hugo, dijo el niño, con la voz temblándole un poco. Mi padre era el agente David. El silencio fue absoluto. Todos en aquella sala conocían el nombre del policía asesinado. ¿Y qué haces aquí, campeón?, preguntó otro motorista, apodado Segador, con una voz que intentaba ser suave. Hugo sacó otro papel. La nota necrológica de su padre. El funeral de mi papá es el sábado, y no va a ir nadie, explicó, mirando sus zapatillas. Luego alzó la vista y miró a cada hombre con una mezcla de miedo y una esperanza que dolía ver. Dicen que los que lo mataron van a disparar a quien vaya. Yo no quiero que mi héroe esté solo. Se le quebró la voz. Si él solo hubiera sabido la magnitud del corazón que latía bajo ese cuero, quizás habría temblado menos. Tanque se agachó para mirarle a los ojos, que estaban a punto de reventar en lágrimas. ¿Y por qué vienes a buscarnos a nosotros, chaval? Somos motoristas, la ley no nos mira con buenos ojos. Tu padre era policía. Hugo sacó el recorte de periódico. Vi que ayudáis a la gente, dijo simplemente. Y sé que vosotros no tenéis miedo de los malos que mataron a mi papá. Sé que mi padre era policía y vosotros motoristas, continuó Hugo, con una madurez impropia de su edad. Pero él siempre dijo que vosotros, los renegados, no erais mala gente, aunque otros policías dijeran lo contrario. Eso sí que captó la atención de todos. ¿Tu padre dijo eso?, preguntó Tanque. Hugo asintió. Sacó una foto, David con su uniforme, sonriendo. A veces os paraba en la carretera, y él decía que siempre erais respetuosos y seguíais la ley, aunque parecieseis de miedo. Por favor, suplicó Hugo, venid al funeral para que no esté solo. Él siempre estuvo para mí. Yo quiero estar para él con gente que no tenga miedo. Tanque se levantó despacio. Miró a sus hermanos. Eran hombres que habían pasado por la cárcel, hombres que no confiaban en la policía. Pero también eran padres, tíos, hombres que sabían lo que era la lealtad y lo que era perder. Dame un minuto, Hugo, le dijo Tanque. Los motoristas se fueron a la trastienda, a la sala que llamaban la iglesia. Hugo se quedó esperando junto a la puerta, agarrando la foto de su padre. Dentro, la discusión era acalorada. No podemos ir al funeral de un policía, dijo Víbora.
El departamento va a pensar que queremos hacer la pelota. Es el padre de un niño, víbora, replicó Martillo. Nadie va a presentarse. Eso está mal, sea quien sea. Pero están las amenazas de muerte, recordó otro. Tanque dejó que se desahogaran. Luego habló. Ese crío de 7 años ha entrado en nuestra casa sabiendo quiénes somos y nos ha rogado que honremos a su padre. Eso requiere muchos huevos. Pausó y miró a su gente. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que nuestros hijos nos enterraran solos? Todas las manos se alzaron lentamente. El agente David nos trató con respeto cuando no tenía por qué hacerlo, continuó Tanque. Podría habernos puesto pegas, habernos acosado, pero no lo hizo. Y ahora su hijo nos necesita. ¿Y las amenazas de muerte? Preguntó alguien. Tanque esbozó una sonrisa oscura. Que lo intenten. Somos los renegados del diablo. ¿Desde cuándo le tenemos miedo a las amenazas de otras bandas? La votación fue unánime. Irían todos. Tanque volvió junto a Hugo. Estaremos allí, chico. Todos nosotros. La cara de Hugo se iluminó como si fuera el Día de Reyes. ¿De verdad? ¿De verdad vendréis? De verdad. Y nos aseguraremos de que tu padre tenga la despedida que se merece. Hugo abrazó a Tanque con todas sus fuerzas. El viejo motorista sintió algo cálido rompiéndose en su pecho. Ese abrazo fue el pago más honesto que un hombre como él había recibido en años. Llegó el sábado, frío y gris. El funeral estaba fijado para las 10 de la mañana en el cementerio de El Río. Tanque se había pasado la semana al teléfono. La noticia se había corrido como la pólvora por toda la comunidad motera. Un policía asesinado, su hijo solo, y las amenazas de la banda. A las 9:30, el aparcamiento del cementerio ya no tenía espacio. Y no solo estaban los renegados del diablo. Habían llegado los santos de hierro. Los guerreros de la carretera también estaban allí. Incluso enviaron una delegación los bandidos. Clubes rivales habían dejado sus diferencias a un lado. 200 motoristas, todos con sus chalecos, reunidos por una sola razón. Un niño pequeño les había pedido que honraran a su padre asesinado. Hugo llegó con Elena, su asistente social temporal. Al ver el mar de cuero y cromo, se echó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «¿Vinisteis?», susurró. «Habéis venido todos». Los 2 policías asignados a la seguridad del funeral estaban en SOC. Esperaban 20 personas. Había 200 motoristas flanqueando el camino hacia la tumba. El director de la funeraria, pálido, se acercó a Tanque, que lo tranquilizó. «Estamos aquí para honrar al agente David y apoyar a su hijo. Tranquilo, no habrá ningún problema». El servicio empezó. El párroco habló de la dedicación de David a su hijo y a su comunidad. Hugo se sentó en primera fila, apretando la foto. Cuando llegó el momento de las despedidas, Hugo se levantó con las piernas temblándole. «Mi papá era el mejor papá del mundo», dijo con su pequeña voz. «Me enseñó a montar en bici, me ayudaba con los deberes y siempre me arropaba por la noche». Las lágrimas le corrían por la cara. Murió protegiendo a la gente, y estoy orgulloso de él. Hugo miró a los motoristas. «Gracias por venir. A mi papá le habría gustado que estuvierais aquí». Al terminar el servicio, bajaron el ataúd. Fue entonces cuando pasó lo inesperado. Tanque dio un paso al frente e hizo un saludo militar. 40 veteranos de las Fuerzas Armadas que estaban entre los motoristas lo imitaron, saludando a un agente caído. Después, todos y cada uno de los motoristas desfilaron silenciosamente junto a Hugo y depositaron un parche de su club sobre el ataúd. Parches que representaban a 40 clubes distintos. «Tu padre protegió a la comunidad, Hugo», le dijo Tanque. «Hoy, la comunidad protege su recuerdo». Mientras la gente empezaba a irse, 3 coches se detuvieron. Salieron jóvenes vestidos con los colores de la banda que había matado a David. Habían venido a cumplir su amenaza. «¡Ay, Tanque!». Si hubieran sabido a quién desafiaban, habrían pisado el freno mucho antes. 200 motoristas formaron una pared entre ellos y el funeral. El cabecilla de la banda vio que les superaban 100 a 1. «¿Estáis perdidos, chicos?»,
Preguntó Tanque en voz baja. El líder intentó parecer duro. Tenemos asuntos pendientes aquí. Vuestro asunto es iros, replicó Tanque. Ahora mismo, antes de que esto se convierta en un problema que no vais a poder solucionar. Los miembros de la banda vieron a 200 motoristas, todos en silencio, todos listos. Volvieron a sus coches y se fueron a toda prisa. Los dos policías asignados a la seguridad lo habían visto todo. Uno se acercó a Tanque. Gracias, dijo el agente. Solos no podríamos haberles parado. No íbamos a dejar que nada arruinara la despedida de ese niño a su padre, respondió Tanque. Cuando todos se hubieron ido, Hugo pidió a Tanque y a unos pocos que se quedaran un momento. Mi papá me escribió una carta antes de morir, dijo Hugo, sacando un sobre. Por si le pasaba algo en el trabajo. Leyó en voz alta, con la voz aún temblorosa. Querido Hugo, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Siento no poder estar ahí para verte crecer, pero necesito que sepas algo importante. No juzgues a la gente por cómo viste. Juzgala por sus acciones. Algunas de las mejores personas que he conocido llevaban cuero y montaban en moto. Parecen de miedo, pero tienen buen corazón. Si alguna vez necesitas ayuda y yo no estoy, busca a los renegados del diablo. Diles que tu padre era David. Ellos te cuidarán. Con amor para siempre, papá. Todos los motoristas tenían lágrimas en los ojos. Tu padre nos conocía, dijo Tanque, con la voz ronca. Vio más allá del cuero y la reputación. Dijo que erais buena gente, contestó Hugo. Tenía razón. Elena, la asistente social, les explicó que Hugo iba a ser adoptado por un antiguo compañero de su padre y su esposa, que tenían hijos de la edad de Hugo y querían mantenerle cerca de la memoria de su padre. ¿Puedo seguir viniendo a visitaros a veces? Preguntó Hugo a los motoristas. Cuando quieras, chaval, prometió Tanque. Eres un renegado del diablo honorario. Eso significa que eres familia. Era una promesa hecha por un hombre que había jurado lealtad solo a un parche, y ahora a un niño. 3 meses después, la adopción de Hugo se finalizó. Su nueva familia lo llevó al Club de los Renegados para una visita. Los motoristas le entregaron algo más. Habían recaudado 15.000 euros para un fondo universitario para Hugo. Tu padre habría querido que tuvieras oportunidades, dijo Tanque. Esto es de parte de todos los clubes que vinieron a su funeral. Los miembros de la banda que amenazaron el funeral fueron arrestados 6 meses después por cargos no relacionados. Corre el rumor por la calle de que alguien alertó a la policía sobre sus movimientos. Nadie pudo probar que fueran los motoristas, pero tampoco hizo falta. El hecho de que esos motoristas se presentaran lo fue todo para un niño de 7 años que entró en un club de moteros y pidió a unos criminales que honraran a su padre asesinado. Podrían haber dicho que no. Podrían haberlo echado. Podrían haberse quedado en casa, seguros. En cambio, 200 motoristas se interpusieron entre el dolor de un niño y la amenaza de una banda. Demostraron que la familia no siempre es de sangre. A veces, es de cuero y cromo, y de hombres que cumplen sus promesas a los niños. Esta historia nos recuerda que la empatía y la lealtad se encuentran a menudo en los lugares más inesperados. No dejes que las etiquetas de la sociedad te cieguen. Si crees que la verdadera bondad se esconde en los corazones que la mayoría teme, dale a me gusta, y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias que demuestran que el respeto y el honor aún existen. ¿Qué crees que habría pensado el padre de Hugo al ver a todos esos motoristas? Déjame tu comentario abajo. Tanque esbozó una sonrisa oscura. Que lo intenten. Somos los renegados del diablo. ¿Desde cuándo le tenemos miedo a las amenazas de otras bandas? La votación fue unánime. Irían todos. Tanque volvió junto a Hugo. Estaremos allí, chico. Todos nosotros. La cara de Hugo se iluminó como si fuera el Día de Reyes. ¿De verdad? ¿De verdad vendréis? De verdad. Y nos aseguraremos de que tu padre tenga la despedida que se merece. Hugo abrazó a Tanque con todas sus fuerzas. El viejo motorista sintió algo cálido rompiéndose en su pecho. Ese abrazo fue el pago más honesto que un hombre como él había recibido en años. Llegó el sábado, frío y gris.
El funeral estaba fijado para las 10 de la mañana en el cementerio de El Río. Tanque se había pasado la semana al teléfono. La noticia se había corrido como la pólvora por toda la comunidad motera. Un policía asesinado, su hijo solo, y las amenazas de la banda. A las 9:30, el aparcamiento del cementerio ya no tenía espacio. Y no solo estaban los renegados del diablo. Habían llegado los santos de hierro. Los guerreros de la carretera también estaban allí. Incluso enviaron una delegación los bandidos. Clubes rivales habían dejado sus diferencias a un lado. 200 motoristas, todos con sus chalecos, reunidos por una sola razón. Un niño pequeño les había pedido que honraran a su padre asesinado. Hugo llegó con Elena, su asistente social temporal. Al ver el mar de cuero y cromo, se echó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «¿Vinisteis?», susurró. «Habéis venido todos». Los 2 policías asignados a la seguridad del funeral estaban en shock. Esperaban 20 personas. Había 200 motoristas flanqueando el camino hacia la tumba. El director de la funeraria, pálido, se acercó a Tanque, que lo tranquilizó. «Estamos aquí para honrar al agente David y apoyar a su hijo. Tranquilo, no habrá ningún problema». El servicio empezó. El párroco habló de la dedicación de David a su hijo y a su comunidad. Hugo se sentó en primera fila, apretando la foto. Cuando llegó el momento de las despedidas, Hugo se levantó con las piernas temblándole. «Mi papá era el mejor papá del mundo», dijo con su pequeña voz. «Me enseñó a montar en bici, me ayudaba con los deberes y siempre me arropaba por la noche». Las lágrimas le corrían por la cara. Murió protegiendo a la gente, y estoy orgulloso de él. Hugo miró a los motoristas. «Gracias por venir. A mi papá le habría gustado que estuvierais aquí». Al terminar el servicio, bajaron el ataúd. Fue entonces cuando pasó lo inesperado. Tanque dio un paso al frente e hizo un saludo militar. 40 veteranos de las Fuerzas Armadas que estaban entre los motoristas lo imitaron, saludando a un agente caído. Después, todos y cada uno de los motoristas desfilaron silenciosamente junto a Hugo y depositaron un parche de su club sobre el ataúd. Parches que representaban a 40 clubes distintos. «Tu padre protegió a la comunidad, Hugo», le dijo Tanque. «Hoy, la comunidad protege su recuerdo». Mientras la gente empezaba a irse, 3 coches se detuvieron. Salieron jóvenes vestidos con los colores de la banda que había matado a David. Habían venido a cumplir su amenaza. «¡Ay, Tanque!». Si hubieran sabido a quién desafiaban, habrían pisado el freno mucho antes. 200 motoristas formaron una pared entre ellos y el funeral. El cabecilla de la banda vio que les superaban 100 a 1. «¿Estáis perdidos, chicos?», preguntó Tanque en voz baja. El líder intentó parecer duro. «Tenemos asuntos pendientes aquí». «Vuestro asunto es iros», replicó Tanque. «Ahora mismo, antes de que esto se convierta en un problema que no vais a poder solucionar». Los miembros de la banda vieron a 200 motoristas, todos en silencio, todos listos. Volvieron a sus coches y se fueron a toda prisa. Los 2 policías asignados a la seguridad lo habían visto todo. Uno se acercó a Tanque. «Gracias», dijo el agente. «Solos no podríamos haberles parado. No íbamos a dejar que nada arruinara la despedida de ese niño a su padre», respondió Tanque. Cuando todos se hubieron ido, Hugo pidió a Tanque y a unos pocos que se quedaran un momento. «Mi papá me escribió una carta antes de morir», dijo Hugo, sacando un sobre. «Por si le pasaba algo en el trabajo». Leyó en voz alta, con la voz aún temblorosa. «Querido Hugo, si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Siento no poder estar ahí para verte crecer, pero necesito que sepas algo importante. No juzgues a la gente por cómo viste. Juzgala por sus acciones. Algunas de las mejores personas que he conocido llevaban cuero y montaban en moto. Parecen de miedo, pero tienen buen corazón. Si alguna vez necesitas ayuda y yo no estoy, busca a los renegados del diablo. Diles que tu padre era David. Ellos te cuidarán. Con amor para siempre, papá». Todos los motoristas tenían lágrimas en los ojos. «Tu padre nos conocía», dijo Tanque, con la voz ronca. Vio más allá del cuero y la reputación.
Dijo que erais buena gente, contestó Hugo. Tenía razón. Elena, la asistente social, les explicó que Hugo iba a ser adoptado por un antiguo compañero de su padre y su esposa, que tenían hijos de la edad de Hugo y querían mantenerle cerca de la memoria de su padre. ¿Puedo seguir viniendo a visitaros a veces? Preguntó Hugo a los motoristas. Cuando quieras, chaval, prometió Tanque. Eres un renegado del diablo honorario. Eso significa que eres familia. Era una promesa hecha por un hombre que había jurado lealtad solo a un parche, y ahora a un niño. 3 meses después, la adopción de Hugo se finalizó. Su nueva familia lo llevó al Club de los Renegados para una visita. Los motoristas le entregaron algo más. Habían recaudado 15.000 euros para un fondo universitario para Hugo. Tu padre habría querido que tuvieras oportunidades, dijo Tanque. Esto es de parte de todos los clubes que vinieron a su funeral. Los miembros de la banda que amenazaron el funeral fueron arrestados 6 meses después por cargos no relacionados. Corre el rumor por la calle de que alguien alertó a la policía sobre sus movimientos. Nadie pudo probar que fueran los motoristas, pero tampoco hizo falta. El hecho de que esos motoristas se presentaran lo fue todo para un niño de 7 años que entró en un club de moteros y pidió a unos criminales que honraran a su padre asesinado. Podrían haber dicho que no. Podrían haberlo echado. Podrían haberse quedado en casa, seguros. En cambio, 200 motoristas se interpusieron entre el dolor de un niño y la amenaza de una banda. Demostraron que la familia no siempre es de sangre. A veces, es de cuero y cromo, y de hombres que cumplen sus promesas a los niños. Esta historia nos recuerda que la empatía y la lealtad se encuentran a menudo en los lugares más inesperados. No dejes que las etiquetas de la sociedad te cieguen. Si crees que la verdadera bondad se esconde en los corazones que la mayoría teme, dale a me gusta, y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias que demuestran que el respeto y el honor aún existen. ¿Qué crees que habría pensado el padre de Hugo al ver a todos esos motoristas? Déjame tu comentario abajo.